Buenos días, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias. Vamos a ir a Primera de Samuel, por favor, capítulo 3. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí, Samuel, ve y acuéstate, y te llamaré, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la bendición y el privilegio de estudiar tu palabra, y aún, Señor, por las múltiples, Señor, riquezas que podemos extraer de ella. Y Padre, ruego por la escuela dominical, ruego que sea de bendición, ruego que sea exhortadora, Señor, y anime a gente, Señor, una vez más a servir a Dios. Padre, cuídanos, Señor, y bendice, te pido el mensaje de tu Santo Espíritu, Señor, y quita, Señor, cualquier piedra, cualquier obstáculo que impida que tu palabra fluya libremente, Señor. Cuídanos y bendice el servicio, te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de reset tu servicio a Dios. Muchos hemos comenzado alguna vez a servir a Dios, y muchos hemos tenido un deseo ferviente de servir a Dios. Llega un punto en el que simplemente el fervor que tenías antes se comienza a apagar. El deseo que tenías antes de traer gente a los pies de Dios simplemente paró por alguna razón. El deseo, la pasión con que antes hacías lo que hacías y tu servicio a Dios, por alguna razón empezó a perder esa fuente de energía que tenía antes. Mi intención únicamente al hablar en este mensaje es simplemente para que usted reconsidere el hecho de servir a Dios. Reset tu servicio a Dios. Vamos a empezar un año nuevo, y muchas decisiones, me explico, se han tomado. Hay muchas metas que les gustaría realizar, y mi intención es que una de esas metas sea considerar una vez más su servicio a Dios. Porque, hermanos, si Dios nos dejó aquí, si no fuimos salvos, si estamos en presencia de Dios, es por una sola razón: para que le sirvamos. Si gente se va a acercar a los pies de Dios, no hay otra manera en la que gente se va a acercar a los pies ni va a ser salvo, hermanos, si no hay gente sirviendo a Dios. No hay otra manera. Si usted ignora a Dios, me explico, difícilmente una ciudad completa va a salir de su pecado, y difícilmente sus amistades y aquellas personas que usted ama difícilmente van a alejarse de su pecado y considerar a Dios si usted no sirve a Dios. Porque, me explico, ¿con qué base? ¿Con qué testimonio usted va a llegar y animar a alguien a que se acerque a Dios si usted no les sirve? Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Un versículo que compartí anteriormente, y es el versículo que Dios usó en mi vida para traerme a convicción una vez más y decir, Señor, pues quisiera intentar. Porque mientras yo sé que tengo fallas, mientras yo sé que tengo luchas, mientras yo sé que no soy la persona, me explico, que trae la brecha, pero quisiera intentar hacerlo.
Porque si yo sé que no soy perfecto y que no puedo alcanzar, me explico la espiritualidad y aún me explico las cosas que quisiera hacer, aún con mi misma, no solo con mi vida, sino con mi familia. Pero quisiera intentarlo. Quisiera dar todo de mi parte para al menos, me explico, pararme y decir a alguien, hazlo. ¿Por qué? Porque yo también estoy en eso. Yo también estoy batallando. ¿Sabes qué? Levántate y párate y haz la diferencia. ¿Por qué? Porque hay hombres que lo están haciendo. Hace tiempo atrás estaba platicando con un hermano y le decía, hermano, acérquese, sirva a Dios. Decía, no, pues es que andaba desanimado. Y me dice, y es que pasa esto de esta iglesia y esta iglesia donde hermanos hacen esto y esta otra iglesia donde hermanos hacen esto. Y no solo eso, hermano, si le contara de los pastores de esas iglesias. Y hermano, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, pues esto y aquello. Y sí, le digo, hay muy pocos sirviendo, ¿verdad? No, pues me dice, pues sí. Entonces, ¿por qué usted no quiere ponerse del otro lado y hacer la diferencia? Es muy fácil quejarse. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Todos están mal, aún los mismos pastores están mal, hermanos, siervos de Dios están mal. Y mientras los critica, hay otros de este lado que sí quieren hacer la diferencia, me explico, y nomás hay gente diciendo, no vale la pena. Dios usó este versículo en mi vida y es algo, hermanos, que yo me he propuesto y he tratado de hacer. Yo sé, soy pecador igual que todo el mundo. Tengo mis fallas igual que todo el mundo. Tropiezo igual que todo el mundo. Pero si me levanto, hermano, y sigo adelante, no es por otra cosa, porque en realidad quiero que Dios haga una diferencia. No hay otra razón. Pero la última parte del versículo siempre ha quebrantado mi corazón, porque dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no lo destruyese, y dice, y no lo hallé. ¿Cómo es que dentro de todo el mundo y dentro de todas las grandes cosas que Dios ha hecho, dentro de su gente y de su pueblo, aún, me explico, hay gente que no quiere servir a Dios y no quiere ni siquiera esforzarse por servir a Dios? ¿Cómo es que hay gente que salió de lo más vil de este mundo, me explico, y puede levantarse con una sonrisa y gozar de las bendiciones que Dios le da, y de todas maneras no darle su corazón a Dios y al menos intentarlo? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Samuel, un hombre que rindió su vida desde chico, desde niño, prácticamente desde que pudo estar consciente de sí mismo. Estuvo en el templo sirviendo a Dios. Y vamos a ver algunas características de este servicio a Dios. Me gustaría iniciar con punto número 1, la raíz de su servicio. Punto número 1, la raíz de su servicio. El joven Samuel fue un hombre que marcó la diferencia y fue el último de los jueces de Israel. Todo el pueblo de Israel lo consideraba como un hombre de Dios. Tenían problemas, iban con él. Había dificultades, iban a ir a guerras, tenían que al menos considerar su consejo del cuándo iban a entrar a guerra, cuándo iban a salir. Era un hombre de Dios, era el último juez de Israel. De hecho, él fue el que ungió al primer rey, Saúl, y ungió también al segundo rey, David. Era un hombre de Dios. Y la gente lo estimaba como un hombre de Dios, la gente lo veía como un hombre de Dios, lo respetaban y le daban su lugar, porque conocían cómo era. Y este hombre empezó su servicio desde niño. Ahora, ¿qué motivó a Samuel a seguir adelante? Porque si estudiamos un poco el ambiente en el que él se desarrolló su servicio, era medio complicado. ¿Qué motivó a este hombre a seguir adelante, a levantarse y decir, ¿sabes qué? Voy a servir a Dios otro día más? Porque es un hombre como usted y yo. Tuvo las mismas luchas que usted y yo, a lo mejor tuvo los mismos anhelos que usted y yo, a lo mejor no quiso batallar con las mismas cosas que usted batalla, pero él siguió adelante. Punto número A, la gratitud. La gratitud. Conocemos la historia y tenemos poco tiempo en sí, pero conocemos la historia de Samuel y conocemos, hermanos, que Samuel era hijo de una dama que no podía tener hijos. Ella era estéril. Y fue a Dios y rogó a Dios y entregó y derramó, dice la Biblia, derramó su corazón a Dios. Y Dios le contestó su oración y le dio un hijo, el primero. Y este hijo dijo, Señor, si tú me lo dieras, Señor, si tú, Señor,
me respondes esta petición, si inclinas tu oído a mi petición, Señor, lo voy a consagrar a ti. Y sí, dicho y hecho. Dios respondió a esa oración y en cuanto pudo, entregó al niño y lo entregó en el templo. Ahora, Samuel sabía esto. Y Samuel sabía que él no debió haber nacido porque su mamá era estéril, no podía tener hijos. Samuel sabía, oye, ¿sabes qué? Si mi mamá es así, si estoy aquí es gracias a Dios, ¿por qué no habría yo de servirle entonces? Gracias a él estoy aquí y gracias aún mi mamá. Y no solo eso, Dios le dio la dicha de tener otros hijos a mi mamá. ¡Qué increíble! Quiero servir a Dios. Gratitud. Yo pienso, hermanos, que una de las bases del por qué servir a Dios es gratitud. Porque cuando se nos olvida de dónde venimos y cuando se nos olvida de dónde nos sacó Dios y de lo que me explico, y aún del privilegio de poder ir al cielo, del regalo hermoso, hermanos, de poder ir al cielo cuando muramos, cuando se nos olvida eso, hermanos, empezamos a poner nuestras fuerzas y aún nuestro corazón y pensar que lo que hacemos no es para Dios por alguna razón. Pensar que lo que hacemos, hermano, es porque yo me lo he ganado o porque yo lo estoy haciendo, porque es en mis fuerzas, hermano. Todo lo que hacemos es por gratitud. Si servimos a Dios, si evangelizamos, hermanos, es gracias a Dios. Dios nos los pide, pero mi motivación no es tanto que Dios me lo pide, es que soy agradecido con Él. ¿Cómo no compartir el evangelio, hermano, cuando alguien me compartió el evangelio a mí? ¿Cómo no llevar gente a los pies de Cristo? Me explico, cuando Dios hizo algo grande en mí. ¿Cómo no, hermanos, cómo no compartir el evangelio? ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no entregar mi vida a Dios cuando Él hizo grandes cosas conmigo? Y con usted también, si usted es salvo. Mi pregunta es entonces, ¿dónde está el agradecimiento a Dios? Samuel estaba agradecido con Dios. Él sabía de dónde venía y él sabía de dónde Dios lo había sacado, de una vientre estéril. Él no debía estar ahí. Y reconoció eso y sirvió a Dios. A lo mejor porque se levantaba cada día en la mañana y servía a Dios un día más en medio de un templo donde ni el sacerdote ni los hijos del sacerdote querían hacer bien las cosas. Sin embargo, Dios lo usó a él. ¿Por qué? No sé, a lo mejor por gratitud. Gratitud. El hermano Uziel estaba predicando la semana pasada acerca de esto, la gratitud. El cristiano debe ser caracterizado por gratitud, no por ingratitud. Porque si hay alguien, hermano, que tiene cosas eternas, tiene vida eterna, ¿me explico? ¿Por qué quejarse de lo material cuando hay cosas más importantes de las que gozamos? ¿Por qué poner nuestros ojos en cosas que van a perecer un día, cuando un día más allá, ¿me explico? Nos va a pesar el hecho de habernos quejado aquí. Gratitud. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo merecía? No. ¿Y por qué no soy agradecido entonces? ¿Por qué batallo en cumplir lo que Dios espera que yo haga? Porque me es más fácil darle la espalda a Dios y no cumplir aquellos deseos de tu Padre. Gratitud. Punto B, ser sensible a su palabra. Cuando Samuel fue llamado la primera vez, él no reconocía, él no alcanzó a reconocer si era Dios o era el mismo Elí. Y acabamos de leer la historia. Samuel se levantó y, ok, Elí, ¿qué pasó? No, yo no fui, vete a dormir. Ok. Samuel, ¿qué pasó, Eli? No, pues yo no fui, vete a dormir. Ok. Samuel, otra vez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no fui, vete a dormir. Pero ¿sabes qué? Si esta vez te vuelven a hablar, di, Jehová, aquí estoy, habla porque tu siervo oye. Y Jehová le habló. Ahora, nomás pensando en qué disponibilidad tuvo que haber habido en Samuel para levantarse 3 veces y escuchar la voz de Dios. Porque pudo haber dicho, hacer oído sordo y quedarse acostado en su cama y, ay, no me habló. Pudo haberse acostado, me explico, y estaba a gusto en su almohada, no sé dónde estaba, en qué parte del templo estaba, dice que estaba dormido en el templo. Pero estaba dormido, me explico, y Samuel,
Le voy a decir que estaba dormido porque pues ya le serví todo el santo día y a qué horas, no son horas de la noche, me explico, para que me hable ahorita. Pudo haber puesto cualquier pretexto como muchos de nosotros ponemos, pero la verdad es que fue sensible a su voz. Mi pregunta para ustedes, ¿es sensible la voz de Dios cuando Dios le habla? ¿Tiene la misma sensibilidad a el Señor quiere que sirva, entonces voy a servir? ¿O ha sido oído sordo y prefiere hacerse el dormido? Porque Samuel, me explico, no era muy diferente a nosotros. Él era joven y pudo haber puesto cualquier pretexto como cualquier joven para no obedecer la voz de sus padres cuando le hablan. Pero, ¿qué de usted, padre, que no escucha la voz de su padre? No, es que ya es tarde. No, tú vas a te serví todo el santo día para que me vuelvas a hablar ahorita. No. Voy a hacerme el dormido para que no vea. La Biblia dice en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. No está hablando de únicamente escuchar y que se le salga por otro oído, es escuchar y obedecer. Cuando está hablando de un pastor que le habla a sus ovejas le siguen, no ignoran la voz de su Señor, de su pastor. ¿Sabe? La Biblia dice, Cristo mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿usted escucha la voz? ¿Pone atención en la voz de su Señor? Cuando está una predicación, toma una decisión, ¿es sensible en su corazón o ignora eso? ¿Ha sido sordo? ¿Prefiere quedarse dormido? A lo mejor como Samuel pudo haberlo hecho. La intención únicamente, hermanos, es que reconsidere el hecho de servir a Dios. Estamos a punto de comenzar otro año, otras oportunidades. Todos la regamos, incluido 1000 veces. Pero no se trata de regarla y quedarse ahí, se trata de regarla y levantarse y seguir adelante. Porque Dios no se agrada si tú no le sirves a Él. ¿Qué tipo de cristiano es aquel que se sirve a sí mismo y deja a su Señor a un lado? Ser sensible a su palabra. Samuel se levantó 3 veces. A lo mejor a la tercera dice, no, ya voy a ser como que no, nomás está burlando de mí. A lo mejor a la segunda dice, no, a lo mejor me confundí como la primera vez, ya no voy a ir, porque a lo mejor yo me confundí. Pero las 3 veces fue sensible y reaccionó rápidamente y fue, Elí, ¿qué pasó? Yo no fui. Pero si vuelves a escuchar mi voz, pregunta, Señor, aquí estoy, heme aquí, y Dios le habló. Qué sensibilidad de un joven, me explico, que pudo haber puesto miles de pretextos para no escuchar la voz de Dios. Mi pregunta es, ustedes, ¿cuál es su pretexto para no escuchar la voz de Dios? La raíz de su servicio era gratitud. Punto B, la sensibilidad a su palabra, la palabra de Dios. Y punto C, él quería ser usado. Él quería ser usado. El hecho de estar ahí, hermanos, y vivir en el templo, no había otra razón del por qué estar ahí sino servir a Dios. El hecho de dormir ahí, aún, hermanos, desde bebé, fue entregado al servicio de Dios. Él estaba ahí por una razón, él quería servir. Y a lo mejor de joven se levantaba, veía a los demás jóvenes y decía, ¿por qué yo no me puedo poner de novio con, mira, ahí está? O ¿por qué yo no puedo aspirar a lo mejor a tener más dinero? O porque yo no puedo aspirar, me explico, a ser más importante que el sumo sacerdote, yo no soy levita. O por qué, me explico, cualquier pretexto que le venga a su mente del por qué no servir a Dios o por qué dejar aún el servicio de Dios como joven, le cruzó a él. Pero su sensibilidad nunca fue perdida y fue considerado un hombre de Dios hasta el final de sus días. Él quería ser usado. 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento que dice para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sabes? Dios espera que usted le sirva. Dios quiere que usted le sirva.
Dios no lo dejó en este mundo, hermano, una vez más, nomás para que siga viviendo su vida, buscando las mismas cosas terrenales y dejando a un lado las cosas eternas. Dios no la dejó en esta vida para eso. Dios la dejó para que le sirva. Entonces, la opción que se da aquí en la iglesia de ir a evangelizar, de incluirse en algún ministerio, de servir ayer estuvimos yendo a los policías, ayer estuvimos con aún los bomberos. Hermanos, hay otras actividades que se hacen aquí en la iglesia donde usted puede servir. Mi pregunta es, ¿por qué hace oído sordo cuando Dios espera que usted sirva? Entiendo, todos tenemos cosas que hacer. Aún Isabela, si le pregunto, tiene cosas que hacer. La pregunta es, ¿qué tan importantes son cuando los compara con las cosas eternas? Dios espera que todos los cristianos le sirvan. Él mismo dio su vida como siervo, para ejemplo a nosotros, dice la Biblia. ¿Por qué usted no quiere servir? Porque usted pone pretextos para seguir sirviendo. Mis ovejas oyen mi voz, dice la Biblia. ¿Cuándo usted dejó de escuchar la voz de su Señor? Punto 2. No solo la raíz de su servicio. Punto 2. Ahora vamos a ver el ambiente de su servicio a Dios. Punto A. Trabajó entre carnalidad. Trabajó entre carnalidad. Cuando vemos 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, hablándole a Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo en el templo, y dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dice, versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Noten la última parte del versículo: nunca yo tal haga, dice, porque yo ¿qué? Honraré a los que me honran. ¿Saben? Cuando alguien tiene muchas cosas que hacer y dice: voy a dejar esto a un lado porque quiero servir a Dios, eso es honrar a Dios. Cuando usted dice: hay cosas que puedo hacer y puedo servir a Dios, y dice: mejor hago las cosas que tengo que hacer, eso no es honrar a Dios. Dios honra a los que le honran. Y sabes, el contexto en el que estaba viviendo Samuel, estaba hermanos, en un ministerio bien carnal, hasta cierto punto, si lo pudiéramos decir así. Porque el sumo sacerdote adoraba a sus hijos, no les permitía y no les decía nada. El pastor aún hace poco predicó acerca de esto. Y los hijos, hermanos, dice la Biblia, leyendo un poco más adelante, que los hijos andaban en fornicación, agarraban, me explico, las ofrendas y daban mal uso de ellas, dejando a Dios completamente a un lado. Y en ese ambiente creció el pequeño Samuel. ¿Ustedes que no creen, me explico, que había razones en su corazón por cuál salirse del ministerio y decir: ¿sabes qué? Son bola de carnales, mejor yo me voy acá y sirvo a Dios yo solo? ¿No creen que por su cabeza algún dijo: esto es totalmente injusto? ¿Por qué? Ni el sumo sacerdote puede estar bien, ¿por qué yo habría de servir aquí? ¿No creen que como adolescente él consideró esto, aún como joven, y dijo: hey, algo chueco aquí? Algo simplemente está mal. El hecho de que yo sirva aquí no puede ser de Dios, no es de Dios. ¿Por qué? Porque mira nomás. Mira los hijos, cómo se burlan aún de Dios, de las ofrendas de Dios. Mira aún cómo duermen y fornican en el templo con las mujeres. Ahora, esto no puede ser de Dios. ¿Cómo voy a yo servir aquí? Mejor me voy. Puedo ser más útil en las manos de Dios afuera del templo. Trabajó entre carnalidad. Pero cuando uno se pone a pensar y vuelve a la raíz de su llamado, no tiene nada que ver con la gente que trabajaba ahí. La raíz de su llamado era gratitud.
era sensibilidad a la voz de Dios. No tenía absolutamente nada que ver con quién era el sumo sacerdote y quiénes eran sus hijos, en lo absoluto. Pero veo muchas veces que Satanás usa estos argumentos en la vida de hermanos para que ellos dejen de servir a Dios, aunque no tiene nada que ver con el llamado de Dios en tu vida. Ninguno. Porque si Dios te llamó a servirle, me dijo, no me dijo, Edgar, sirve a Dios hasta que veas irregularidades. Me dijo, Edgar, entrega tu vida a Dios hasta que veas un obstáculo, entonces quiere decir que ya yo no estoy ahí, mejor salte. Dios nunca dijo eso, Dios nunca me dijo eso. Si no, hermanos, hace rato nos hubiéramos salido del ministerio. Pero yo reconozco que hay muchas faltas en mí. Yo reconozco aún la carnalidad muchas veces que hay en mí. Y yo reconozco que esta carnalidad muchas veces es de tropiezo a otros hermanos de la iglesia. Entonces cuando veo hermanos que reaccionan en la carne, digo, ok, son una obra en construcción como yo lo soy. No puedo poner de pretexto las faltas en los hermanos como otros hermanos no pueden poner de pretexto mis faltas para no servir a Dios. Porque el servicio a Dios no depende de eso. De hecho, no tiene nada que ver con eso. La Biblia dice, en 2 Timoteo 3, del 1 a 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Creo que estamos en esos días, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Noten, todas esas características nos caracterizan antes de venir a Dios. Amén. Entonces, si estamos arrastrando esto antes de venir a Dios, ¿qué le hace pensar? Una persona no es salva y deja todo eso a un lado. No, una persona es salva y comienza un proceso en donde Dios empieza a hacer tu obra en ti. Ahora, mientras Dios hace eso, va a haber veces donde aflora, me explico, tu vanagloria. Va a haber veces donde aflora tu egoísmo. Va a haber veces donde aflora tu carne. Y mientras estás en ese proceso, tú no puedes poner de pretexto eso para dejar de servir a Dios, porque tú también eres obra en construcción. Todos somos obra en construcción. No sé, el ambiente donde estaba Samuel pudo haber puesto muchos pretextos para dejar de servir a Dios. Pónganse en la mente de un joven. Mi gratitud, mi servicio a Dios, el deseo de servir no tiene absolutamente nada que ver con la manera en la que Elí y sus hijos trabajan. Mi mamá hizo una promesa. Yo la voy a cumplir. El ambiente de su servicio trabajó entre carnalidad y, hermano, le animo a que considere esto. ¿Por qué? Porque su pretexto para no servir a Dios es la carnalidad de alguien más. Ese no es pretexto. No, ante los ojos de Dios no vamos a llegar a Dios y Señor, te iba a servir, pero mira, es que no viste al hermano Edgar. Iba a servir a Dios y quería en realidad entregar mi corazón y mi servicio a ti, Señor. Todo te lo quería dar, pero vi al hermano Edgar y dije, no, mejor no. Y Dios va a decir, no, pues el hermano, no, pásale. Toma todas las coronas que se le iban a... Claro que no. Nadie puede poner de pretexto a alguien más por no servir a Dios. ¿Usted lo ha puesto? Es algo que viene a su corazón cuando quiere levantar la mano, cuando quiere venir al altar, cuando quiere empezar a servir y decir, no, ¿por qué? Por ellos. ¿Es su pretexto? ¿En serio? No es un argumento, hermanos, para no servir a Dios. No lo es. Punto B, no tenía el apoyo de su familia tampoco. Él vivía solo en el templo, vivía con Elí, vivía con sus hijos. Pero no tenía el apoyo de su familia como muchas veces deseamos tener. Cuando una persona está sirviendo a Dios y está tomando decisiones, muchas veces la familia no necesariamente está en sintonía con lo que Dios ha puesto en tu corazón. De hecho, muchas veces hay choques ahí. Mateo 10, 37 al 38, Cristo hablando, dice, el que ama padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. ¿Saben? Va a venir batallas, va a haber gente que te va a dar la espalda, va a haber gente que que aún va a obstaculizar, el hecho de que usted sirva a Dios. Pero ¿saben? No es pretexto. Si eso es más grande, entonces no eres digno de Él. Es lo que Cristo dijo.
Casi todas las personas que entregan su vida a Dios y quieren servir tiempo completo se topan con una de estas paredes. Pero ¿sabes qué? Y creo que el pastor fue muy sabio cuando me dijo una vez, ¿sabes qué? Si no puedes con esto, ¿qué te hace pensar que vas a seguir después? Y sí es cierto. Después hay paredes más fuertes que tienes que cruzar. Y si esto te detiene, algo tan fácil, relativamente hablando, ¿qué te hace pensar que después, me explico, vas a seguir adelante con el mismo fervor si esto te detuvo? Samuel fue un líder, fue un ejemplo que dio aún a todo al pueblo de Israel una guía, una luz. Si se hubiera detenido aquí, no, es que me quiero regresar con mi familia. No, es que me siento solo. ¿Por qué? Porque quiero servir a Dios, pero no toda la gente está sirviendo a Dios aquí. Y allá está mi mamá que todos los años viene, me explico, y me trae un suéter, o me trae... Todos los años viene y la puedo ver, pero ella sí me quiere. Pero no se trata de eso, el servir a Dios. No tenía el apoyo de su familia y punto C, no había otros jóvenes como él, ¿sabes? Otro argumento en el cual Samuel creció y que muchas veces es utilizado por otras personas es que todos piensan que están en una situación única y porque por eso tienen un pretexto para no servir a Dios. Todos piensan que me explico, que su ambiente, que su situación económica, que su situación laboral, que su situación familiar es tan única y diferente que entonces tengo un pretexto yo para sobresalir de los demás y entonces Dios me va a excusar de mi servicio a Dios. Pero tampoco funciona así, porque tu servicio a Dios tampoco depende en lo absoluto de tu situación única. Porque, hermanos, la verdad es que siempre hay alguien peor que tú, por mucho. Y cuando yo estoy pasando por dificultades y me empiezo a poner mis ojos en mí mismo y en mi carne y decir, no, es que esto y es que aquello, y veo a alguien, me explico, bien gozoso pasando por cosas más difíciles, digo, qué ingrato soy. Porque no se trata de mí. No tiene nada que ver conmigo ni mis deseos, tiene que ver con que Dios pidió que yo hiciera algo. Pero Satanás es bueno en ponernos estas ideas en nuestras cabezas. Es que tu caso es completamente único y diferente. Y hermanos, yo sé, conozco a los hermanos aquí, todos tienen un caso único y diferente. Todos vienen en una situación bien difícil, bien específica y difieren unos de otros. No se pueden comparar. Y por lo mismo, el llamado de Dios no lo podemos poner en base a esta línea. El llamado de Dios es igual para todos y todos tienen que servirle aún, me explico, dejando atrás cosas que nos pueden. No se trata el servicio de Dios de eso tampoco. Samuel creció en un ambiente hostil, de carnalidad. Él creció en un ambiente, era un joven como cualquier otro y pensó a lo mejor y pudo haber puesto de pretexto que su situación era única, porque a lo mejor no había otros jóvenes igual que él tratando de servir a Dios en el templo. Pero ese no fue un argumento para levantarse día a día y seguir. Ese no fue un argumento para que le impidiera servir a Dios. ¿Ese es un argumento de usted? La carnalidad que muchas veces aflora en el ministerio, la falta de apoyo de amigos, familiares, o su situación que usted piensa es única, ¿son argumentos que le han impedido servir a Dios? Vuelva a la raíz. No tiene nada que ver tu servicio a Dios con ninguno de estos factores. Mis ovejas oyen mi voz. Es algo tan sencillo como que si usted es salvo, entonces debe escuchar la voz de su Señor y seguirle. Punto 3 y último, la bendición de su servicio. 1 Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho a tu casa y a la casa de tu padre que andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Saben? Este versículo también muchas veces lo he dicho entre gente que está desanimada y que le está dando su lugar a Dios. Donde la situación se parece complicada, donde la situación parece que todo va a salir mal. Si tú le das el lugar a Dios, Dios no te va a dejar. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Si usted
ha decidido honrar a Dios con su trabajo, con su dinero, con sus relaciones, hermano, Dios honra a los que le honran. Aunque no tengas toda la sabiduría y el discernimiento, pon a Dios primero y Dios te va a dar la sabiduría y el discernimiento después. Dios honra a los que le honran. El problema es que quieren las bendiciones de Dios sin honrar a Dios. Quieren tenerlo todo antes y descrito el camino sin haber dado a Dios su lugar. Sin haber puesto su fe en aquel, me explico, y tener con convicción de aún sin saber qué va a pasar, de todas maneras voy a confiar a Dios porque es mi manera de honrarlo. Dios honra a los que le honran. Y a los que no, hermanos, también. Y a los que me desprecian, dice, serán tenidos en poco. ¿Saben? Esta promesa se cumplió perfectamente en Samuel y en Elí. Porque Elí no le dio su lugar. Aún después de haber sido confrontado con el varón de Dios, no hizo absolutamente nada. Samuel siguió adelante. Y aunque tenía pretextos, aunque tenía argumentos y válidos en su corazón, siguió adelante. Y punto número A, Dios evidenció su vida. Seguimos adelante en la cita, Dios evidenció su vida. 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová, ¿qué dice? Estaba con él. ¡Qué increíble! Esa parte, esa porción, Dios estaba con él. Hermano, es algo que yo oro todos los días. Señor, por favor, sé conmigo. Porque si no estás conmigo, Señor, lo que yo voy a hacer es un desastre. Si no estás conmigo, Señor, yo la voy a regar una y otra vez. Si tú no estás conmigo, Señor, entonces lo que estoy haciendo es completamente en vano. Señor, sé conmigo, por favor. El honrar a Dios y el servicio a Dios, hermano, te permite estar con Él, estar bien con Él. Y su presencia va a estar contigo cuando usted le da su lugar a Dios. Es una bendición de aquellos que sirven a Dios con un corazón genuino. Dios honra a los que le honran. Y saben, cuando leemos esto en la Biblia, y no solo eso, todo el pueblo de Israel evidenció y decía, ¿sabes qué? Ese hombre es un hombre de Dios. Tanto así que aún viendo los hijos de Samuel, dijeron, ¿sabes qué? Tus hijos no son como tú sí sirves a Dios. Tus hijos no están aquí, no están en este nivel, tus hijos no aman a Dios como tú lo amas, tú sí amas a Dios. Qué evidencia más grande y qué bendición que alguien más pueda decir eso de tu testimonio. Dios evidenció su vida. Punto B, Dios cumplió su palabra. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Muchos jóvenes, y hay muchas citas bíblicas, muchas veces ponen este versículo. Pero saben, el hecho de que Dios va a cumplir su propósito puede ser de una de dos maneras. La Biblia habla de que hay vasos de honra y de deshonra. Dios va a cumplir su propósito. Dios te va a usar de alguna manera en su plan perfecto y maravilloso. La pregunta es, ¿de qué lado? De que lo va a cumplir, pero yo he visto cristianos que pierden su testimonio y que van una vida completamente carnal y son de ejemplo para aquellos que están siguiendo su vida y decir, yo no quiero terminar como él. ¿Por qué? Porque mira cómo desechó la palabra de Dios, mira cómo desechó la iglesia, mira cómo dejó de servir, mira cómo esto y mira cómo está ahora. Yo no quiero terminar así. Y también hay hombres del otro lado que han dado su vida a Dios y han seguido adelante. Y después de 20, 30 años, me explico, se levantan y siguen adelante y dicen, yo quiero ser como él. Porque mira su vida, mira su ejemplo, mira su testimonio, mira qué poder. Pero Dios va a cumplir su propósito en ti. Y punto C, condujo gente a los pies de Cristo. Y terminamos aquí. El pueblo de Israel, hermanos, y aún las batallas que tuvo Samuel a lo largo de su vida y aquellos argumentos que pudo haber puesto para no servir a Dios, no fueron suficientes para detenerlo. Él siguió adelante día tras día, día tras día. Y su fidelidad, hermano, fue respaldada por décadas y una vida completa entregada a Él. Eso permitió que otra gente se acercara a Él. Y mientras el mundo, me explico, de ese tiempo veía a Elí y lo veía como un mal hombre, y veía a los hijos de Elí y los veía como malos hombres de Dios, se levantó uno que sí hizo la diferencia.
Se levantó uno que sí puso la brecha. Se levantó uno que pudo abogar por Israel y pudo orar por ellos y pudo darles guía y ser luz en medio de un pueblo, me explico, apartado de las cosas de Dios. Se levantó uno que sí hizo la diferencia. Le animo a que considere, hermano, ser ese uno en su familia. Ser ese uno en el trabajo. Ser uno más en la iglesia que le está echando ganas. Porque todos batallamos. Todos batallamos. Todos tenemos nuestras luchas y todos tenemos razones del por qué, me explico, dejar de poner nuestros ojos en Dios y en el servicio a Él. Le animo a que este próximo año usted dé reset a su servicio a Dios y diga, ahora sí, de este año voy a volverlo a intentar. Con un corazón correcto, entregado completamente a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere de usted, cristiano. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la bendición.